También en Acapulco, en entrevista para El Financiero, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que actualmente el riesgo crediticio del gobierno mexicano se ve mejor que hace un año. Nos encontramos con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Pepe, mil gracias por estos minutos para El Financiero Bloomberg. Me da mucho gusto estar contigo. Siempre la posibilidad no solamente de platicar, sino de aprender. Gracias, Pepe. Una preocupación que casi no ha salido en la convención, pero que se escucha públicamente, pero que se escucha en los pasillos, Pepe, es el tema de la calificación de la deuda mexicana por parte de las empresas que se dedican a esta tarea, tanto la soberana como la de Pemex. ¿Estás optimista a este respecto o pesimista? Mira, doy un elemento de contexto. Hoy la deuda mexicana está mejor calificada que hace 4 años. En el caso de las 3 calificadoras, de Moody's, de Standard & Poor's y de Fitch, la deuda mexicana hoy goza de una mejor calificación de la que teníamos al principio de la administración. Cada una ha manifestado preocupaciones distintas. En términos generales, de un año para acá, las cosas desde el punto de vista del riesgo crediticio se han movido para bien. Esto no quiere decir que en su evaluación pues, no persistan elementos de preocupación y habrá que estar pendiente de qué vayan decidiendo. Pero si nos comparamos con hace un año, tanto en el caso de Pemex como en el caso del gobierno federal, un poco las dudas y la conversación tendrían que ver, en el caso de Pemex, si sería capaz de ajustarse a un entorno de precios estructuralmente más bajo. Y yo creo que con la información ya al cierre de diciembre, pues la respuesta es que sí. Pemex hizo un gran esfuerzo y ajustó y recortó lo que tenía que recortar para hacerle frente al entorno de precios más bajo, pero hizo más. Y yo creo que fue bien interesante, yo se lo reconozco mucho al director de Pemex, quien tú conoces y sabes que además yo le tengo alta admiración y respeto. Hizo público un plan de negocios en donde dijo cómo iba a aprovechar la reforma energética para ayudarle a esta transición en este marco de menores precios. Y lo ha venido cumpliendo. Y lo ha venido cumpliendo desde refinación hasta exploración y se ha venido convirtiendo en la principal ancla de nuestra reforma energética. Y desde el punto de vista del gobierno federal, cumplimos con nuestro objetivo de déficit, vamos hoy en línea a cumplir con nuestro objetivo de superávit, tenemos un presupuesto conservador, tenemos un presupuesto donde está cubierto el precio del petróleo, en donde no presupuestamos nada del remanente del banco, por lo que en caso de que se actualice nos ayudará para fortalecer nuestro balance público. El dato de crecimiento del año pasado fue un dato marginalmente mejor a que esperaba el mercado. Esto es, desde el punto de vista de crédito, hoy estamos mejor de lo que estábamos a finales de año y en medio de la gran incertidumbre que hemos atravesado, tanto nuestras finanzas públicas como la economía han acreditado elementos de fortaleza. Hablando con Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, me decía Pepe que ve poco viable que el impuesto, el VAT, el ajuste fronterizo en el impuesto corporativo norteamericano realmente sea propuesto y que sí tiene temor de que si es propuesto sí le va a pegar al comercio internacional. ¿Cuál es tu perspectiva en este momento? Mira, las reformas fiscales son bien difíciles y son bien difíciles porque construir un consenso político alrededor de la mejor forma de gravar las utilidades es bien complicado. El impuesto fronterizo, que es un impuesto que no hemos visto en ninguna otra parte del mundo, pues tiene el potencial de ser muy disruptivo domésticamente en los Estados Unidos y desde el punto de vista de comercio internacional. Quienes lo proponen consideran que el grueso del ajuste se daría por la vía de tipo de cambio y que corrigiendo por tipo de cambio no tendría por qué tener impacto en la balanza. Pero hay mucha gente que ha estudiado el impuesto que considera que el ajuste podría darse todo vía precios y en consecuencia tener impacto en la balanza. Y en la duda, porque no tenemos ningún experimento que nos permita acreditar cuál podría ser el impacto, ciertamente el potencial de generar grandes distorsiones domésticas y en el comercio está ahí y por lo tanto nos obliga a estar pendientes y atentos. Tú dijiste que en México tendríamos poco espacio para acomodar a una reducción de las tasas corporativas en Estados Unidos. ¿Qué tanto es ese poco espacio? Pues yo te diría que es casi ninguno. Pues la verdad es que pues tú empezaste un poco platicando sobre calificadoras y pues uno de los elementos importantes en el argumento que hoy México hace al mundo pues es que hemos venido haciendo una reforma tributaria
que nos permitió compensar casi 5 puntos del PIB de caída en los ingresos petroleros. Entonces, un país que ya en lo tributario hizo un esfuerzo para compensar una caída tan importante como lo ha sido la de nuestros ingresos petroleros, pues le queda poco espacio para por la vía fiscal, pues, hacer un sacrificio adicional, pues en aras de acomodar un cambio que se da en el resto del mundo. Eso no quiere decir que no estemos atentos, que no estemos vigilantes, que no estemos identificando pues, escenarios y alternativas, pero sí quiere decir que Estados Unidos está en una parte de ciclo y en una parte pues de perspectiva distinta a la que tenemos nosotros y por lo tanto con diferentes grados de libertad en materia de cómo diseñar su política fiscal hacia adelante. Hace tiempo, Pepe, que ya dejó de ser noticia el precio de la gasolina. ¿Es esto una buena noticia? Yo creo que sí, la verdad es que nunca debiera ser tema un precio en la economía mexicana. Pues los precios al final del día se ajustan por oferta y demanda, pues se ajustan conforme a los diferentes choques y la verdad es que México ha venido evolucionando. Ayer hacíamos una reflexión histórica de cómo nos hemos venido abriendo a todo tipo y en todo tipo de sectores. En una convención bancaria como estas hace algunos años, pues la entrevista que estaríamos teniendo hubiera tenido que ver con cajones de inversión, con cuáles eran los objetivos de tasa que íbamos a plantear, con cuáles eran los subsidios que le íbamos a dar a diferentes sectores, con cuál sería el encaje legal que le estaríamos poniendo a los bancos. Pues todo eso ya no es debate. Hace algunos años estaríamos hablando de las reservas y el tipo de cambio fijo y cómo la banda y dentro de la banda. Hace algunos años hubiéramos estado hablando desde el precio de la tortilla hasta el precio de los boletos para ir al cine, que era una actividad plenamente regulada. Lo que llama la atención no es lo que se hizo ahorita, sino que nos hayamos tardado 78 años en un mercado como el mercado de las gasolinas, permitir que reflejara pues, libremente los costos tanto de logística como del combustible. El precio de la gasolina habrá de subir y de bajar, el gobierno no habrá tener ya nada que ver en ese tema, no tendremos ni siquiera la facultad legal de administrarlo a partir del 1 de enero del año que entra y eso para el país es una buena noticia. Yo creo que siempre para el país es una buena noticia que el gobierno sea un actor que deje de dirigir, que deje de imponer, que deje de mandatar, porque corre el riesgo de equivocarse y dejar que sea el ciudadano y que sea el entorno el que vaya, como en todos los demás precios de la economía, fijando cuál es su dinámica de formación. Cuando se tomó esta decisión de empezar el proceso de liberación, el secretario de Hacienda fue objeto de múltiples críticas y hubo un enorme desgaste político para José Antonio Meade. ¿Esto tiene algún costo para el futuro del secretario de Hacienda y lo que quiera hacer posteriormente, Mira, Pepe? Lo que el secretario de Hacienda quiere hacer después de dejar de serlo, pues es alguien que pueda voltear a ver a sus hijos y decirle que tuvo una responsabilidad de conducir las finanzas públicas del país y que lo hizo con sentido de responsabilidad y que cumplió. Desde esa perspectiva, yo creo que la medida no tuvo ningún costo, porque me permite decirle hoy a todos por tu conducto y decirle un día a mis hijos que siendo una decisión difícil en un contexto complicado, la que se tomó fue la que cuidaba a las finanzas públicas y la que cuidaba a nuestra economía. Y uno al final del día, cuando escoge seguir una vocación pública, escoge seguirla para ser parte de transformaciones que le ayuden al país. Y esta es una transformación que va a hacer que México sea mejor y por lo tanto, con un horizonte de largo plazo, yo me siento contento de haber sido parte de quien ayudó a instrumentar una decisión que para el país va a ser muy positiva. Hacemos una pausa. Al regresar, arranca el